¿Qué tal, jóvenes? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. En esta ocasión vamos a ver lo que es el tema de sistema de cómputo. Lo que es el sistema de cómputo, lo que es un sistema informático, este consiste en 4 partes. Como lo pueden apreciar aquí en la imagen, son 4 los aspectos involucrados. Lo que es la parte del hardware, esos componentes físicos que veíamos la semana pasada. Lo que es la parte del software, toda esa parte lógica que está de manera interna y que solamente la podemos visualizar a través de la pantalla. Lo que son los datos, es decir, la información que le pasamos al equipo de cómputo, y algo importante, lo que es el usuario. Bueno, vamos a ver en qué consiste cada una y algunas de sus características en particular. Bien, primeramente lo que es el hardware. Ya hemos platicado un poquito de ello. Vamos a retomarlo. Son los dispositivos mecánicos que conforman la computadora. Es decir, toda esa parte física, todo aquello que podemos tocar. Cuando tenemos ahí un gabinete, lo abrimos, vemos la parte interna y alcanzamos a tocar los componentes. Obviamente todo eso sigue siendo lo que es la parte de hardware. El procesador es parte de hardware. Todos esos componentes físicos es lo que es nuestro hardware. Todos ellos pues están interconectados de una manera que permiten controlar la operación de los demás dispositivos de entrada y de salida. Lo que es el hardware básicamente está dividido a través de dispositivos, diferentes dispositivos. Las principales categorías son lo que es dispositivos de procesamiento, es decir, todo lo que tiene que ver con aquellos que tienen un procesador integrado, desde el mismo CPU hasta tarjetas de video, por mencionar algunos. Lo que es la memoria, que se encarga de ir guardando la información que se está ejecutando en ese momento. Lo que son los dispositivos de entrada y de salida, que son los que permiten recibir la información y a su vez mostrarla. Lo que es la parte de almacenamiento, que nos va a permitir guardar los documentos, los archivos, todo aquello que se ocupe cuando no haya lo que es energía eléctrica para poder abastecer el equipo de cómputo, es decir, se queda guardado ahí aunque no tenga una alimentación eléctrica continua. Y lo que es la parte de comunicación, todos los dispositivos de comunicación que permiten que nuestro dispositivo, nuestra computadora, esté en comunicación a través de ella, recibiendo datos de entrada o de salida, para de esa manera pues estar actualizado. Uno de ellos pues es lo que es la tarjeta de red, los dispositivos de Bluetooth, tarjetas de redes inalámbricas, lo que es el fax modem, el modem en su momento, por mencionar solamente algunos. Así es que aquí alcanzamos a apreciar las categorías principales de los dispositivos de hardware. El software, en esta parte no voy a profundizar mucho, ya que esto lo van a ver lo que es en el submódulo 2 o lo están viendo en el submódulo 2. Solamente retomamos algunas cuestiones que vienen en la parte de TICS, que es el conjunto de instrucciones que hace que la computadora pues realice diversas tareas. El software le dice al equipo qué hacer, le dice más que nada al hardware qué es lo que tiene que hacer. Así es que este software, estos programas, estas apps, pues son las que realizan ciertas tareas y administran ciertos recursos. Recordando solamente la categoría, sus categorías en las que se divide lo que es el software, pues está lo que es el software de sistema, lo que es el software de aplicación y lo que es el software de programación. Aquí lo van a ver un poquito más a detalle, como les comenté en el submódulo número 2. El otro elemento importante dentro de los sistemas informáticos son los datos. Estos consisten en pequeños pedazos, piezas de hechos o información que en sí no tienen ningún sentido para nosotros. El trabajo principal de las computadoras es procesar esas pequeñas piezas de información, estos datos, para convertirlos en información útil. Para hacer un poquito más claro, ¿cuáles serían esos pequeños piezas de datos? Por ejemplo, lo que es el abecedario. Como tal, pues sabemos que hay un abecedario, pero en sí pues no nos arroja información, para nosotros no tiene algún tipo de sentido. Pero más sin en cambio, si los elementos del abecedario los ordenamos de una manera
que permite realizar lo que son pequeños fragmentos de texto, pues ya podemos armar lo que son oraciones, párrafos, páginas enteras, en fin. Es ahí la importancia de los datos, que estos permiten en su conjunto crear algo útil para lo que es el usuario, para las personas. Lo mismo pasa con lo que es, por ejemplo, las figuras geométricas. Como tal las conocemos, los cuadros, los círculos, los triángulos, los polígonos. Como tal, pues no nos arrojan mucha información, pero cuando éstas se agrupan, se organizan, pues podemos crear información bastante importante, como por ejemplo aquí nos muestra en la diapositiva lo que es un plano, ¿sí? Y es algo en el cual estamos aplicando esas piezas individuales y ya tiene algún tipo de sentido. Sabemos que la computadora pues lee y almacena todas esas piezas de datos en forma de números, es decir, en ceros y en unos. Y utilizan cadenas de números, es decir, cadenas de ceros y unos, cadenas de código binarios, para de esa manera representar cualquier tipo de datos. Los datos que son computarizados se le conoce como digitales porque trabaja a raíz de dígitos, lo que significa que han sido reducidos a pequeños números, que para nosotros no tendrá algún tipo de sentido, pero para la máquina es la forma en cómo nos podemos comunicar con ella. También nos comenta aquí en la diapositiva que los datos están organizados en archivos. Ustedes cuando van en su computadora y le empiezan a explorar ven que hay muchísimos archivos. Dentro de los archivos pues obviamente hay bastantes cadenas de números de manera interna. Un archivo es un conjunto de datos con un tipo de nombre. Algunos le podemos encontrar algún sentido, pero algunos otros archivos que vemos ahí dentro de la misma computadora como que no le vemos algún tipo de sentido, pero pues obviamente son los archivos con los que se nombra y con los que trabaja lo que es el sistema operativo. Aquellos archivos que nos permite a nosotros como usuarios trabajar, que nos permite abrirlos, utilizarlos, es lo que conocemos como documentos. Y sabemos que hay varios tipos de documentos, de texto, hojas de cálculo, para hacer presentaciones, presupuestos, de dibujo, en fin. De esta manera, los programas pues están organizados en archivos. Cuando nos instalamos un programa en sí, este trabaja y está ordenado de una manera que contiene carpetas y dentro de esas tiene bastantes archivos que están organizados de una manera lógica que permiten pues hacer esa tarea en específico. Si ustedes abren una computadora, entran al disco duro, es decir, a la raíz, a la parte principal, y hay una carpeta de Windows, dentro de ella van a encontrar un sinfín de archivos. Y todos esos en su conjunto pues es donde está guardado nuestro sistema operativo que nos permite operar nuestro equipo de cómputo. Otro elemento que casi no lo consideramos dentro de un sistema informático pues son los usuarios, es decir, nosotros, esas personas que operamos las computadoras. Puede que algunas computadoras pues no requieran de una persona para su funcionamiento, pero de alguna otra manera en algún momento se van a ocupar realizar un tipo de mantenimiento o fueron programadas por un usuario. Ninguna computadora, como se menciona en la diapositiva, pues es completamente autónoma. Alguien la tuvo que haber programado y alguien la tuvo que empezar a haber ejecutado. ¿Cuál es el papel principal del usuario? ¿Cuál es la parte importante que hacemos nosotros? Principalmente son 5 cosas. Configurar el sistema. Cuando compramos un dispositivo nuevo, pues obviamente lo configuramos con la fecha, lo que es la hora, nuestros datos personales, las contraseñas. ¿Cuál es la otra? Instalamos software, ejecutamos programas, administramos lo que son los archivos y mantenemos el sistema. Es decir, nosotros nos encargamos de operar ese dispositivo. Como tal, la máquina no puede hacer ese mantenimiento de manera solita. Hasta cierto punto tenemos que programarla. Las computadoras, puede que algunas digan que no se ocupan de algún tipo de usuario, que sean completamente autónomas. Puede que en este caso estén programadas para funcionar de esa manera, pero como mencionamos, alguien tuvo que haberlas programado. Y como tal, sí, puede que ya no ocupen un usuario que las esté operando de manera continua, porque ya fueron programadas
para ese fin. Entonces, de esa manera es como vemos esos 4 elementos que son importantes dentro de un sistema de cómputo. El hardware, la parte física; el software, la parte lógica; los datos son las piezas de información; y lo que es el usuario, que son los que operan esos datos, el hardware y el software a la vez. El siguiente tema bastante importante es lo que es el ciclo de procesamiento de información. La computadora sigue un camino donde recibe los datos, los procesa y de esa manera permite desplegar la información para el usuario y hasta cierto punto almacenarla. Aquí alcanzamos a ver lo que es en nuestra imagen, lo que es una entrada, donde lo que es el usuario pues está ahí a través de los dispositivos de entrada correspondientes, capturando datos, pasando piezas de información. Estas a su vez se van a lo que es el procesamiento. Si recordamos, el procesamiento es hacer esas operaciones aritméticas o lógicas que permiten hacer cálculos para que la computadora pues pueda generar nueva información. Y viene lo que es a la salida, a raíz del procesamiento, donde nosotros podemos visualizar a través de lo que es del monitor principalmente esa información que ya fue procesada. Y como cuarto paso, ya lo último, si el usuario decide, hace lo que es el almacenamiento, que se encarga obviamente de guardar la información a pesar de que ya no reciba la computadora un suministro eléctrico, es decir, que ya esté completamente apagada. Esta se encarga de poder guardar la información para un posterior uso. De esa manera es como pues vemos lo importante del ciclo del procesamiento de la información. Son esos 4 pasos: la entrada, el procesamiento, la salida y lo que es el almacenamiento. Bien, hasta aquí quedaría esta presentación. Espero que sea de utilidad y estamos en contacto. Muchas gracias.